Bueno, ya estamos entonces en el bloque de la palabra de Dios del programa Buscando la Verdad, y puede usted seguir participando, nos envía sus comentarios. Enviamos saludos a todos los hermanos que participan del grupo de WhatsApp Buscando la Verdad, y también en Facebook, también el grupo Buscando la Verdad. A todos nuestros hermanos que diariamente allí envían sus reflexiones, sus videos. La palabra de Dios nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si nosotros anhelamos fervientemente conocer la palabra de Dios, Él nos puede iluminar con sus gloriosas verdades. Jesús dijo: yo soy la verdad. Y necesitamos entonces encontrarnos con el Señor. Vamos entonces a continuar con este tema: sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a ir compartiendo versículos tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Vamos a recordar entonces el pasaje bíblico que nos viene acompañando ya desde programas anteriores. Este pasaje lo encontramos en el libro de Corintios. Allí entonces tomamos este pasaje bíblico y luego fuimos compartiendo en diferentes lugares. En el libro de la carta apostólica de Pablo, Corintios nos dice así, de esta manera, también en Colosenses. Y el capítulo 1, el título es Cristo, poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Versículo 19 nos dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los así llamados judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27 nos dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, nos dice el versículo 28, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pasaje bíblico entonces que nos acompaña también en este tema, y vemos que el apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia que había sido iniciada a través de su ministerio, dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y si usted que está escuchando es un cristiano, un hijo, una hija de Dios, habrá dado cuenta que en más de una oportunidad le habrán llamado loco o loca. Porque claro, esto es lo que la gente interpreta o piensa. Dice, es locura a los que se pierden. Y si usted es un hijo, una hija de Dios de hace un tiempo, va a tener que atravesar
esta experiencia, que en algunos casos a algunos les molesta, porque imagínense que le digan lo que usted está haciendo o lo que ustedes hacen son locuras. O sea, quiere decir que no tienen los sentidos bien ordenados. Sin embargo, el apóstol sigue hablando aquí en esta carta y nos dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Envío saludo también allí a Gabriel. Nos encontramos días pasados allí haciendo un trámite en el hospital. Y hemos hablado de la palabra de Dios y un joven que estuvo muy atento le obsequié allí un Nuevo Testamento y allí delante de todo él abrió la palabra de Dios. Entonces vemos que hay interés en las personas por el mensaje de la palabra de Dios, así como muchos se burlan, o otros rechazan, o otros llaman locos. Otros realmente tienen interés por la palabra de Dios. Y dice que a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es algo glorioso lo que el Señor reservó para los que le aman, dice su palabra. Y el versículo 19 nos dice lo que ya fue escrito anteriormente. Dice, pues está escrito, dice el versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Muchas personas se creen orgullosas por el conocimiento intelectual que pudieron alcanzar en la universidad o a través de algún conocimiento, de alguna carrera. Y justamente a esta gente es lo que más le cuesta, porque ellos se creen sabios. Pero acá el Señor dice, destruiré la sabiduría de los sabios. Y es una humillación muy grande para aquellos que se jactan del conocimiento. Le pasaba a los griegos que siempre estaban buscando aprender algo nuevo. Le pasa en la antigüedad y le pasa hoy en la sociedad. Habíamos visto días pasados hay una película, David, cuando esta película mostraba a un joven que había asistido a la universidad y un profesor negaba la existencia de Dios. La película es Dios no está muerto. Y ahí entonces vemos de qué manera este profesor quería demostrar la no existencia de Dios. Y este alumno, con su simpleza y el conocimiento de la palabra de Dios, le fue demostrando que no era una actitud sabia, y luego salió a luz cuál era el motivo. Resulta que este hombre tenía una madre que había muerto por una enfermedad, y entonces él dijo, ¿dónde está Dios? Y ahí trató de, por todos los medios, de demostrar con su conocimiento que Dios no existía. Tal vez usted está atravesando o atravesó dificultades ya en su vida y dice, no, para mí no debe existir Dios porque a mí me pasó tal cosa, me pasó esto otro, me pasó aquello. Y Dios está mucho más allá de las circunstancias que nosotros podemos atravesar. Y Dios permite algunas cosas que nos sucedan en su soberanía. Vemos entonces aquí un poquito más y luego también vamos a leer un pasaje del Antiguo Testamento acá mientras nuestra hermana Cristina busca. En el Éxodo capítulo 36, versículo 1. Vamos entonces a continuar aquí. El versículo 19 dice, está escrito, o sea, ya en el Antiguo Testamento Dios actuaba demostrándole al ser humano que necesitaba el verdadero conocimiento de Dios.
Y dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pero vamos un poco más adelante. ¿Y por qué Dios hizo eso? Yo dentro de mi familia tengo personas que han llegado a la universidad con títulos universitarios y le he compartido todos estos años el mensaje de la palabra de Dios y tengo esperanza por las revelaciones que Dios ha hecho. Tengo un hermano que es médico, atravesó por problemas también de salud y Dios mostró que él va a entender el mensaje de la palabra de Dios. Y otros que también rechazan. Pero aquí dice el versículo 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es como que el Señor aquí se tomó personalmente este tema y a los que lo llamaban loco, Dios los enloqueció. Y dice que Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto es lo que sucede cuando alguien transmite el mensaje de la palabra de Dios. Es un plan de Dios que ha establecido de esa manera que al quien le agradó salvar a los que creen por la locura de la predicación. Y esto es lo que nos debe iluminar, nos debe ayudar para continuar con esta tarea gloriosa. Y dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Tenemos el pasaje bíblico entonces, Éxodo capítulo 36, versículo 1. Ahí entonces nuestra hermana da la lectura. Y así pues, Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Bueno, sí, ahí el versículo 1. Entonces, Dios le dio sabiduría a estos hombres para que pudieran desarrollar la tarea el cual Dios le había encomendado. Son dones entonces que el mismo Dios le había dado. Entonces, los dones pueden ser naturales o espirituales. Y Dios reparte tanto uno como otro. Justo hoy me encontré también con un hermano, trabaja allí en una empresa de adjudicación de vehículos por sorteo. Y estaba comentando un pequeño testimonio de que tengo en la familia allí personas que tienen también este don de vender vehículos. Entonces le alentaba un poco, pues ellos están trabajando hace muy poco tiempo y me pidió oración. Les enviamos saludos allí a Adrián, que ponga la confianza en Dios, porque a ninguno de los que confiaron jamás fueron avergonzados y él no tuvo ningún inconveniente en pedir oración allí en el negocio. Entonces, ponerle a Dios como esperanza, como testigo de nuestras actividades, es muy grande en un mundo que se revela y quiere negar la existencia de Dios. En esto se suman muchos sabios, como dice aquí la palabra, otros famosos, y quieren contender con Dios. Pobre de ellos, diría alguien, ¿no? Querer contender con Dios
y justamente en el tema de la sabiduría. Pero la misericordia de Dios es abundante, y entonces dice la palabra, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Por qué los judíos pedían señales? Porque ellos tenían la promesa de que Dios les enviaría al Mesías. Hasta hoy día ellos siguen sin poder interpretar el plan de Dios, porque ya Jesús vino sobre la tierra y está por regresar por segunda vez. Aún así ellos no van a entender porque aún siguen endurecidos sus corazones. Pero hay esperanza para aquel que reconoce que Dios es la expectativa que tienen los hijos y las hijas de Dios esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos allí, les recomendamos humildemente, de nuestro canal de YouTube, Unidos para Salvación, el tema El regreso de Jesús. Y entonces la palabra dice que los judíos pedían señales y los griegos buscan sabiduría. Y el Señor sigue demostrando a través de Jesús que Él es la esperanza para esta humanidad perdida. Decía un gobernante de una de las mayores potencias de la tierra que es imposible gobernar una nación sin la Biblia. Y a raíz de esa declaración de este gobernante, Dios bendijo y exaltó grandemente a esta nación. Pero luego vinieron otros que se rebelaron contra Dios y lograron de tal manera que la Corte, el máximo tribunal de justicia de esa nación, estableciera que nunca más se invocara en los colegios ni se hiciera una oración. Entonces esa nación fue en declive y hoy encontramos una de las naciones más depravadas de la tierra, como es los Estados Unidos. Hace poco escuché también que a raíz de estos acontecimientos que están sucediendo en diferentes partes allí del Caribe, que el presidente actual llamó a un día nacional de oración, que dice que no se veía de hace mucho tiempo. O sea, como que están volviendo a las raíces, y en buena hora. En buena hora porque Dios tiene misericordia de su creación. Pero ve también las intenciones. Porque yo no puedo pedir oración y por otro lado hacer guerra a otras naciones porque afectan mis intereses. Vemos entonces aquí que la palabra de Dios nos ilumina, nos alienta, nos fortalece. Y dice el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo, crucificado. En esa cruz Dios nos demostró su gran amor a través de Jesús. Jesús fue allí a la cruz. Y eso es lo que predicamos. Y eso es lo que a la inteligencia humana le cuesta asimilar. Porque no puede entender que puede haber existido un ser humano enviado de Dios y que fue a la cruz y allí entregando su vida puede salvar nuestra alma hasta hoy día. Y eso es lo que los sabios, los científicos y todos los que se creen con algún conocimiento es que no pueden comprender, que dice
que ese sea el plan de Dios. Por eso dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es algo glorioso que Dios pueda salvar al ser humano por un simple mensaje de la cruz y del arrepentimiento. Es que el ser humano no quiere reconocer que sin Dios está perdido. No importa la religión que usted tenga, usted que está escuchando, tal vez es una autoridad en algún poder del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, pero resulta que usted no reconoce a Dios más que cuando asumió el cargo. Se fue y puso su mano sobre la Biblia y dijo, juro aquí por estos santos evangelios desempeñar fielmente este cargo, y si así no lo hiciera, Dios y la patria me lo demanden. Seguramente que si la patria no lo demanda, Dios lo va a demandar. Y esto es lo que Dios está haciendo. Sí, amado amigo o amiga que me estás escuchando y que tienes un cargo, ya sea en la Argentina o en otro país. Dios es el Dios de las naciones. Él pone y quita reyes. Por Él se administran justicia los jueces. Pero hay de aquellos que se rebelan contra la palabra de Dios. Hay de aquellos jueces que actúan injustamente encubriendo el derecho. Hay de aquellos legisladores que dictan leyes en contra de la palabra de Dios, ignorando la Biblia, la palabra de Dios. Las consecuencias van a venir. ¿O usted cree que sucede de casualidad los acontecimientos que estamos viviendo? Dios tiene poder para detener un maremoto, un terremoto o cualquiera de estas actividades que sucede en el universo. Dios los creó, Dios los puede detener, pero está esperando que el ser humano se reconcilie, está esperando que el ser humano reconozca su condición. Entonces, esta es la oportunidad que el Señor nos regala. Estamos llegando a los 45 minutos de nuestro programa. Tenemos otra lectura también, aquí en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén. Ese era, vamos a ver un poquito más atrás, porque para que usted se dé cuenta, el caso de donde una madre había perdido un hijo, y entonces vamos a leer aquí cuando el juicio sabio de Salomón. Este era un rey que dirigía a Israel allí en tiempos pasados, y vamos a leer entonces qué sucedió. Desde el versículo 16 vamos a leer. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a la medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo su sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Esa es lo que dijo la mujer allí delante del rey Salomón. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto.
pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, tráeme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti partirlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis porque ella es su madre. Y allí el versículo entonces que habíamos leído anteriormente dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron porque vieron que había en él sabiduría de Dios. Este rey llamado Salomón, en esta situación, pudo comprobar allí con la sabiduría que Dios le dio, de que la verdadera madre, no importa que el hijo no estaba con ella, él prefería a esta madre que su hijo viviera. Mas la otra que no le importaba porque ella sabía que no era su hijo, quería partirlo al medio. Entonces, vemos ahí que Dios da sabiduría al ser humano para actuar. Y entonces allí todo Israel había reconocido en ese rey la sabiduría de Dios. Qué bueno sería que en las naciones de la tierra, de los 5 continentes, pudiera haber sabiduría de Dios para actuar. Pero tristemente vemos que los presidentes, los gobernantes, no solamente que no actúan con sabiduría, sino actúan con maldad. Entonces allí es donde se complica el estado que vivimos en este tiempo y la maldad va en aumento. Pero grande es la misericordia de Dios que hay oportunidad para usted. Vamos a leer entonces también allí al principio de los Salmos hay una declaración muy interesante con respecto que Dios hace un llamado, hace una exhortación a los gobernantes de esta tierra. Al comienzo de los Salmos usted va a encontrar esta declaración. Y en el capítulo 2, versículo 10, dice de esta manera: ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Dios con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aquí vemos entonces que Dios hace una amonestación y Dios hace un llamado a los gobernantes. En primer lugar se dirige a los reyes y le dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, quiere decir sabios, y admitan amonestación, jueces de la tierra. Como decíamos anteriormente, entonces necesitamos que nuestros gobernantes se arrepientan delante de Dios, porque esa es la manera en que Dios va a iluminar sus mentes, como hizo con Salomón, y que los jueces puedan actuar a través de derecho para llegar a la justicia. Y allí entonces recuerda que por qué ellos están ocupando los cargos que lo están ocupando. Dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Vemos entonces cuál es la responsabilidad que tienen los gobernantes de servir a Dios, porque ellos juran por la Biblia antes de ocuparse, antes de ejercer el cargo.
Y allí entonces van a ratificar lo que el pueblo ha elegido. Pero resulta ser que luego al llegar a sus lugares de ejercicio del poder, de lo que se olvidan es justamente de los que más necesitan. Entonces Dios va a poner fin a esa maldad, porque dice: sirvan a Dios con temor y alégrense con temblor, honren al Hijo, para que no se enoje y perezca en el camino. ¿Cuántos gobernantes que habían ejercido el poder en una nación a lo largo de la historia han perecido ya? Y muchos han desafiado a Dios. Entonces dice: honren al Hijo. Ahora, ¿cómo puede un gobernante honrar a Jesús cuando no lo reconoce? Y cuando va a promover la idolatría y se postra delante de las imágenes. Cuando actúa perversamente, no teniendo en cuenta a los que menos tienen. Y por eso Proverbios nos dice otro tanto. Y vamos llegando ya, señor operador. ¿Cuántos minutos nos resta? 3 minutos. Gracias, señor operador. Solamente le quería leer un pasaje aquí de Proverbios donde nos habla también acerca de este tema. Y dice en el capítulo 24, dice versículo 24, para que usted tome nota, bueno, tenemos el audio del programa. Dice: el que dijere al malo, justo eres, los pueblos le maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que los reprendieran tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Entonces Dios saca a luz la maldad del ser humano y de los gobernantes. Y dice que hay que reprenderlos también, porque dice: tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Dios no se olvida de los pueblos afligidos y olvidados, porque Él es justo. Y dice el capítulo 31 de Proverbios: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desválidos. Capítulo 31 de Proverbios, versículo 8. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desválidos. Y el versículo 9 dice: abre tu boca y juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. No dice que defienda la causa del rico, dice que defienda la causa del pobre. Para usted que está gobernando, para usted que tiene un cargo, es la palabra de Dios para su vida. Y ya entramos en el momento de oración. Todos los medios de difusión. Bueno, ahí entonces hacemos una oración. Primeramente, ¿nos queda, señor operador, un minuto? ¿Estamos por ahí? Gracias. Vamos a orar entonces por las necesidades y luego hacemos una oración para que usted se acerque a Dios y pueda entregar su corazón. Oramos entonces: amado y soberano Dios, tú conoces, Señor, cada necesidad. Tú conoces, Señor, allí lo que necesitamos, lo que tus hijos y tus hijas necesitan. Señor, lo que la creación necesita es encomendarse a Dios a través de Jesucristo. Por eso, Señor amado, ten misericordia, Dios mío, de aquellos que están sufriendo, de aquellos que están, Señor, con tal vez en alguna enfermedad, postrado allí en un hospital, en algún sanatorio. Señor, tu palabra dice que tú llevaste en la cruz del Calvario todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora tenemos una última oración para usted que está escuchando allí y quiere entregar su corazón a Jesús. Puede repetir esta sencilla oración: amado Dios, soberano Padre, reconozco que soy un pecador
y en este momento acepto la sangre derramada por Jesús en la cruz para perdón de todos mis pecados. Ayúdame, Señor, a partir de este tiempo a que yo pueda escuchar tu palabra y guardar en mi vida, poner por obra la doctrina de Jesucristo hasta el final de mis días. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí llegamos al final. Nuestra hermana también se despide y David está grabando el programa. Gracias. Hasta el próximo programa y que el Señor les bendiga ricamente. Bueno, David también se despide. Chao. Bueno, Dios les bendiga entonces, señor operador, hasta nuestro próximo programa.